Ahora sí, Ahora sí, ¿qué tal? ¿Qué sufrí. tal, Mel? Muy bien. ¿Y tú? Perdón por la espera. No, ¿me oyes bien? Sí, ¿se me escucha a mí Mira, también? sí, perfecto. Pues bueno, Vale. yo para hace tiempo había introducido el tema, ¿no? El hecho de, bueno, de quiénes de los presentes trabajaba en algo que estuviera alineado con su forma de ver la vida, ¿no? Y que levantarse fuera casi una experiencia, ¿no? Y no un, qué rollo, tengo que ir a trabajar, ¿no? Y justo decía que tu manera de descubrir cuál es ese propósito, ¿no? Había sido el viaje. Me ha hecho una pequeña intro para introducir el tema, vaya. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por estar aquí, por haber aceptado ser entrevistado por Awakening Together. Creo que Nada, es tu nada. primer live, ¿no? Es mi primer live, sí, o sea que hacemos de novatos todos esta primera vez. Bueno, todo consiste en esto en la vida, ¿no? Unas primeras veces que Siempre te hay hacen, una primera vez. ¿verdad? Oye, ¿cuál fue tu primer viaje? Venga, empezamos a hablar de esto. Mi primer viaje fue a los 19 años que me fui a Alemania a hacer unas prácticas de lo que estaba estudiando en ese momento, que eran finanzas, y me fui con 19 años, sí, 19 años, sin nada de inglés y nada de alemán. Lo tuyo es la Fue una aventura, ¿eh? experiencia peculiar, porque trabajar sin dominar los idiomas es complicado. Ya te digo. Bueno, Gerard Sardá, yo lo he calificado, si me permites, de explorador de experiencias. Mira, me salió así, ¿no? Pero bueno, es emprendedor, también aventurero y viajero. Y nos conocemos ya junto con María, ¿no? De haber coincidido en otro entorno. Y nos encantó tu manera de ver la vida y de cómo has encontrado tu propósito, ¿no? Sabemos que estás acabando de definirlo. Me dicen Ujú. que eres un valiente. Pero yo creo que es importante que compartas tu experiencia para inspirar. Yo creo que aquí es un punto a favor, ¿no? Para ti, ¿qué significa viajar? ¿O qué es lo que representa para ti viajar? Para mí viajarlo es todo, básicamente, así de claro. Y entrando más en detalle, para mí viajar es ponerme a prueba, salir de la zona de confort, que siempre se está muy cómoda, pero donde creo que se descubren las grandes cosas y donde puedes encontrar también tener éxito, está fuera de esta zona de confort. Entonces, para mí viajar es eso, ponerme a prueba día a día y digamos que las barreras que tenemos cada vez se hacen más anchas, porque Ujú. cosas que veías imposibles en un principio, cuando estás allí y llegas, te das cuenta que quizás no era tanto el problema. Es decir, lo teníamos más en nuestra cabeza, el proyectar algunas cosas que pueden pasar, pero no tienen por qué pasar. Y cuando llegas en ese Ujú. punto, en ese viaje, en ese sitio o donde sea, te das cuenta que realmente pues no era para tanto y que al final lo disfrutas. Y la gratificación por haberlo conseguido no tiene precio. Ya, ya. Hablabas de tu primer viaje, pero tu manera de viajar, y empezamos con el viaje, luego haremos el tránsito hacia el propósito, ¿eh? Pero ¿siempre ha sido la misma o ha cambiado con el tiempo? Yo empecé a viajar realmente, hice el viaje a los 19 años haciendo las prácticas, pero no fue hasta que me fui de Erasmus en el último año de carrera donde empecé a viajar de verdad. O sea, era una cosa que ahora miro para atrás, ¿no? Y me doy cuenta que por qué no viajaba, seguramente por miedo o por otras razones, pero siempre he viajado más o menos en este estilo. Es decir, cuando viajo me gusta desmarcarme un poquito de los sitios más turísticos, que no descarto que los visite, porque al final, si son turísticos muchas de las veces es porque hay sitios impresionantes y se tiene que visitar las cosas, pero me gusta más estar en contacto, digamos, al sitio que visito, la cultura y sobre todo las personas. Para mí, el de viajar, digamos, en culturas, esto no tiene precio. Ajá. ¿Tú eres de los que te planifica y haces tus reservas? Ya sé que es todo estricto, ¿eh? Si hay gente que está, que está en el mundo de enagrama, soy un uno, y planificar es mi ADN. Pero con los viajes he aprendido a apartarlo de planificar y poder disfrutar más del camino. Porque al final planificar demasiado con antelación te puedes llegar a perder cosas. Ujú.
Bueno, y esto es un poquito cómo afrontamos la vida, ¿no? Aquellas personas que todo lo tienen que tener muy, muy programado, muy todo inventariado, y el momento en que pasa un imprevisto se quedan, ¿no? Que no tienen recursos. Entonces, el viajar de la forma en la que tú lo haces es como abrir, ¿no? Es abrir tu mente y estar muy receptivo a lo que te pueda pasar y aceptarlo de una manera positiva, ¿no? ¿No crees? Y vivir el momento, momento a momento. Es decir, no hay pasado, no hay futuro. Hay una consecuencia de presentes, pero no hay más. O sea, y además viajando de esta manera, no sabes dónde vas a parar mañana. Y lo pongo como un ejemplo. A lo mejor llegas a un sitio concreto, conoces a alguien X de X país y te dice, oye, mañana tengo decidido visitar este sitio, o voy a ir a tal montaña, o voy a visitar al río o la playa. Y esto ni lo sabías que existía. Y entonces dices, oye, pues me apunto, ¿no? Entonces es realmente viajando cuando encuentras las cosas que te sorprenden más es cuando no las habías planificado, porque sencillamente no las sabías que existían, por Claro, ejemplo. ¿no? El improvisar Totalmente, y la manera en la que lo describes es hacerlo con libertad. Es curioso. totalmente. Todos anhelamos el hacer las cosas cuando y cómo nos dé la gana, ¿no? De manera libre, pero luego cuando nos toca decidir, entonces ahí todo sí que lo ponemos, ¿no? Con nuestra Sí, agenda. es muy fácil decirlo, soy libre o quiero ser libre, pero cuando lo ponemos en práctica muchas veces creo que no lo hacemos de verdad, por miedo o por falsas creencias o por creencias limitantes o por lo que sea. Pero sí, es muy fácil decirlo, quiero ser libre, soy libre, pero muchas veces nos ponemos nosotros mismos las barreras. Y Ajá. viajando es una, vuelvo a insistir que viajando es una de las maneras que te puedes aprovechar de estas situaciones y decir, realmente puedo hacerlo y vivir el día a día. Mira, hay alguien que te ha acompañado en un viaje a Rumanía. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Euge? Sí, sí, nos conocimos en Rumanía. Mira, y Es este... verdad. No, perdona, perdona, Gerard. No, no iba a decir lo que estaba poniendo, que lo he visto ahora, que sí, estábamos en un tour planificado y cuando estábamos al final bueno, al final, a mitad del tour decidimos ir por nuestra cuenta porque queríamos explorar pues barrios que no eran tan turísticos, porque al final era un tour que te llevaban al punto A, B, C y D, que estaban en todas las guías. Uh-huh. Hablábamos de, mira, precisamente de esto, de la improvisación, ¿no? Vosotros, bueno, tú eres chico, pero una de las Ujú. grandes excusas que nos ponemos las chicas es cómo vamos a viajar solos, ¿no? Solas. Ujú. ¿No es peligroso en tu experiencia? Porque tú te habrás encontrado así de chicas. Exacto, con mi experiencia en mi propia piel no puedo comentar nada porque obviamente no soy chica, ¿no? Pero sí que me sorprendió mucho, sobre todo viajando, por ejemplo, por India, que es un país, pues, que quizás da más miedo viajar, y sobre todo siendo chica, que había muchas chicas que se atrevían a viajar solas, y sí es verdad que, por ejemplo, India tiene sus riesgos, porque, bueno, la cultura es más machista en ese caso, no todo el mundo, pero hay parte de esa sociedad que es más machista y que no entiende que una mujer viaje sola lo estaban haciendo y se la recorrían de arriba abajo. Simplemente aprendían qué cosas tenían que tener cuidado. Obviamente, y desgraciadamente, un chico lo tiene más fácil que viajar que una chica. Pero ya te digo, la mayoría de chicas que me encontré por el camino, ningún problema. Y si habían tenido algún problema, era, se podía contar con cuentagotas. O sea que no. Uh-huh. O sea que, es decir, la experiencia de viajar sola con chicas ¿es peligroso? Todo es peligroso. También podemos salir a la calle hoy y puede Sí, pasar algo, por sí, supuesto. sí, sí. Pero no creo que sea muy, muy, muy peligroso. Uh-huh. Precisamente estás haciendo referencia a toda la gente, ¿no? Y aquí está entrando gente que te conoce y que te ha conocido a raíz de los viajes, con lo que aquí hay otro factor positivo, ¿no? Aparte de los que hemos mencionado, pero es tu red de contactos, tus amistades, eso aumenta exponencialmente y además con una riqueza cultural muy bestia, ¿no? Porque probablemente no todos sean de aquí. Y además también añadiría que puedes tener conexiones con personas que a lo mejor sabes que vas a estar con ellas unas horas o unos días y el nivel de conexión es brutal. O sea, puedes llegar a conectar con una persona que quizás no la vas a ver nunca más y que compartes con ella un café o lo que sea y es increíble, es como si lo conocieras de toda la vida. Y Ujú. otra gente, obviamente, te das cuenta que no tienes nada en común y simplemente cada uno va por su camino. Pero es lo bonito de viajar también, ¿no? Y sobre todo para mí es el punto fundamental, es el conocer la gente. La gente para mí es la piedra angular de viajar. Ajá.
si hacemos el paralelismo entre lo que nos estamos hablando, ¿vale? Y ahora vamos a las anécdotas, que eso también es interesante, ¿eh? Pero entre lo que estamos hablando y el mundo profesional, yo creo que pasa lo mismo. Primero, el elemento clave es con quién trabajo, con quién me relaciono, ¿no? Y después es cómo yo afronto tanto la búsqueda de mi proyecto profesional o la empresa en la que quiero trabajar, ¿no? Si yo me agarro a una cosa y no quiero o me da miedo conocer otras cosas, me puedo perder oportunidades, ¿no? Ujú, exacto. Y una de las cosas que he aprendido viajando y que se puede extrapolar en el mundo profesional y laboral es saber dónde estoy. Normalmente nos centramos, ¿no? Quizás quien quiera tener más temas de autoconocimiento, te centras en dónde estoy y a dónde quiero llegar, pero no el cómo llegar a este sitio. Ujú. Viajar, si extrapolamos este conocimiento, estás en el punto A, en el pueblo tal, y quiero llegar al punto B, que no sé cómo llegar, pero tengo que buscar cómo que transporte, si tengo que hacer autostop, si tengo que ir en bus, si coger un tren, ir con alguien, ir solo, con un guía, etcétera. Entonces, esto perfectamente se puede extrapolar en todos los aspectos de la vida. Es Ujú. dónde estoy, dónde quiero llegar y cómo lo hago para llegar a ese sitio. Y Claro. creo que vivimos en una sociedad, desgraciadamente, que tenemos unas pautas muy marcadas de qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. Y al Ujú. final, y yo soy el primero que lo ha hecho y lo hago, lo continúo haciendo muchas veces, hacemos cosas por automatismo. Porque nos han dicho que tenemos que hacer A, B, C y D. Y en ningún momento nos replanteamos y decimos, oye, yo realmente quiero hacer esto, yo realmente quiero ir a una oficina 8 horas al día, yo Ujú. realmente tengo que aguantar este jefe, por ejemplo, si no lo quiero aguantar. ¿Por Ujú. qué tengo que aguantar todo esto? O al revés, me encanta ir a la oficina, estar 8 horas y aguantar a este jefe. Bueno, no aguantarlo, y Ujú. estar con él muy bien. O sea que una de las cosas que he podido aprender viajando, que no hace falta aprenderlo viajando, que también puedes aprenderlo haciendo otras cosas, pero en mi caso es esto, es decidir qué quiero, pero también creo que es muy importante saber qué no quiero No en mi quiero. vida. Ujú. Em, de los países en los que has estado o conoces, ¿no? Nos preguntan, por ejemplo, en cuál de ellos te hubieras quedado a vivir. O a lo mejor en el futuro, ¿no? Buena pregunta. Me quedaría vivir en todos. Pero si me tengo que mojar ahora mismo de los que he estado, me gustó mucho Myanmar, la antigua Birmania, Ujú. por su autenticidad, porque no está explotado muy turísticamente y para mí es la gente más encantadora y maravillosa que he encontrado. O sea, amables, no digo que los demás no lo sean, ni mucho menos, ¿eh? Pero como esa gente no la he encontrado en ningún sitio y los lugares para mí son espectaculares. Fíjate, ¿no? Es decir, resaltas la amabilidad. Yo creo que cuando te enfrentas al contraste es cuando realmente valoras, ¿no? Y primero es que te ves reflejado y dices, es que esto va conmigo, y después Ujú. valoras lo que nos perdemos aquí, ¿no? Cuando entramos en este sistema del que hablabas, ¿no? Sí, Am, y además viajando, perdón que te corte, viajando por Asia, que es donde me he centrado estos últimos meses, y esto es una percepción mía, puedo tener una opinión equivocada quizás, pero creo que Oriente desgraciadamente se está occidentalizando cuando Occidente a lo mejor tendríamos que ser un poquito más como Oriente, en el sentido de comunidad y en el sentido un poquito más espiritual también, porque mm, creo que aquí en Occidente desgraciadamente, viendo el contraste de un sitio a otro, nos centramos demasiado con el individualismo y no tenemos la culpa, que al final es como nos educan, a competir y ser individualistas. Y si hacemos estas cosas vamos a triunfar en la vida. Y en Asia, no todo el mundo, pero muchos de estos sitios, se percibe que la gente vive en comunidad. Es decir, si hay alguien tiene un problema del vecindario, el otro le ayuda. Perdón. Y esto se nota por todas las partes. El hecho de comunidad y el tema espiritual también allí es muy diferente. Se vive muchísimo más. Está en el día a día de las familias y de toda la gente que mm. vive allí. Bueno, y hablando de esto, tú probablemente en tus viajes habrás tenido alguna situación de urgencia y sé que te han ayudado sin conocerte, ¿no? Sí, bueno, desde las cosas más simples, que es perderte, porque además yo también a veces me pongo en unos sitios que quizás no No tendría te- que ir, no debería ir allí, pero sí, te dicen, oye, no vayas allí o alguien, y además es bonito porque mucha gente no hablamos el mismo idioma, pero te entiendes, al final te haces entender. Quien quiere contar algo, quien quiere indicar algo, hace lo posible para que nos entendamos. Y creo que una de las armas, además, a relación a esto también de la comunicación, ahora que viene a cuento, de hablar con personas que no hablan tu idioma, para mí una sonrisa que parece muy
Ya. muy de libro, ¿no? De qué bonito que es la vida, etcétera. Una sonrisa sin hablar un idioma abre muchísimas puertas y te ayuda en muchísimos casos. Fíjate. Y aquí que parece que nos cueste, ¿no? Sonreír y que es Aquí que parece raro, ¿qué te pasa? ¿Qué quieres de mí? efectivamente. Yo recuerdo, yo cuando fue este verano, en un sitio donde no tenías donde dormir una noche, ¿verdad? ¿No te pasó esto? Bueno, esto ha pasado, esto ha pasado muchas veces, sí. Y te abren tus Sí, porque es puertas. el eso que... Sí, sí, sí. Pues, por ejemplo, en Asia he llegado a dormir en un monasterio budista en la cima de una montaña, por ejemplo, que no había ningún sitio más para dormir. O en Marruecos, si no me equivoco, era en Marruecos. ¿Marruecos? Bueno, durante el camino también normalmente, a lo mejor, si te sales de las rutas turísticas, eh, llegas a sitios y la gente te ofrece para dormir. En Malasia, por ejemplo, conocí a un chico que me ofrecía su casa para dormir y podía estar el tiempo que quisiera. O sea que Fíjate. eso es lo que decía, ¿no? La gente, mucha de la gente, quizás en Occidente no estamos acostumbrados, ¿no? Cuando hacemos autostop, un ejemplo es el autostop. Cuando hacemos autostop en Occidente es como, yo no voy a coger ese porque a ver si me va a hacer algo o a ver si va a pasar algo. En Asia normalmente es como todo, casi, no diré todo el mundo, pero mucha gente se para en plan, ¿dónde vas? ¿Dónde te llevo? ¿Qué necesitas? Esto, por ejemplo, en Malasia pasaba muchísimo. Mm. Pero probablemente te lo has encontrado en otros países asiáticos que están como más occidentalizados, ¿no? Y donde has visto mucho el contraste. Y es una lástima, Sí, ¿no? Pero por tú, ejemplo, países como Tailandia o Vietnam, sí, son, sobre todo los sitios turísticos, están muy occidentalizados. Que no digo que sea malo, ¿eh? mm, Pero creo que pierden un poquito valores que, bueno, pues a mí me gustaron de Oriente. hablabas de la Así. espiritualidad. ¿Tú crees que, Ujú. que uno de los factores que hace que conectes con valores como la generosidad, ¿no? El amor hacia el otro, aunque no lo conozcas, tiene que ver con las religiones o con aspectos más espirituales, digámoslo así? ¿Puede ser este el factor de diferencia? Que aquí somos muy... Yo creo que es, yo creo que sí, porque al final la religión, por mucho que, por ejemplo, en Occidente seamos católicos, ortodoxos, lo que sea, aunque no seamos practicantes en estas religiones, es parte de nuestra cultura y sociedad, es decir, está mezclado con la manera que interactuamos en sociedad. Entonces, en estos países que encima la religión ya no es solo una religión, es parte de una filosofía, yo creo que es un pilar fundamental en la manera de que ellos interactúan, pues con la amabilidad o lo que les fuera. Mm. Eh, yo aquí quiero traer ya un poquito a colación el tema de que gente más de mi generación, tú eres más joven, ¿no? Pero nosotros lo que buscábamos era trabajar en una empresa que me asegurara pues, mi salario. No tenía por qué compartir mis valores, simplemente que fuera próspera, ¿no? Entonces yo como que me agarro. Ujú. Actualmente las generaciones, los jóvenes, ya buscan algo distinto. Entonces, eh, ¿tú crees, hay esperanza en este sentido? Decirte Bueno, que, tengo que decir primero que mi generación también ha vivido esto. Estudia mucho, estudia lo máximo posible, saca las mejores notas que puedas, porque vas a encontrar el trabajo de tu vida, vas a estar 60 años allí trabajando, y cuando ya estés jubilado o te puedas jubilar, entonces podrás empezar a disfrutar de tu vida y hacer lo que quieras. Pero por suerte creo que las nuevas generaciones no. Y esto viajando lo he podido ver de primera mano porque había una cantidad enorme de gente joven, 18, 19, 20 años, que estaba viajando por el mundo sola. Y la verdad es que me ponía en comparación, ¿no? Porque al final comparamos siempre, y no me sí. podía imaginar yo cuando tenía 20 años hacer los viajes que estaban haciendo ellos. Bueno, y aquí la gran pregunta, y si hay padres aquí me van a matar, pero ¿es aconsejable no, el permitirse un año sabático o un periodo? Es igual, y no hace falta tampoco viajar por viajar, sino que puedes hacer voluntariados, pero para, Pues ¿no? voy a ayudar a los padres a que se cableen más contigo y voy a decir que es necesario hacerlo. No, tienen que hacer los hijos, lo que tendrían que hacer es realmente lo que ellos quieran, saber si lo quieren hacer o no, porque no todo el mundo quiere viajar. Es Ah, decir, yo obviamente me encanta viajar y es una pasión, pero si, oye, si no te gusta, no tienes que hacer algo forzado. Estaríamos en las mismas, pero viceversa. Es decir, mm, no estoy diciendo, haz un año sabático, no empieces en una empresa a trabajar porque viajar te ayudará a muchas cosas. Pero si a ti no te gusta viajar y quieres estar en una empresa, sí, sí, hacer lo nadie... contrario sería lo mismo. Ujú, Entonces, yo creo que más que el hecho de viajar o no, que obviamente yo lo recomiendo por lo que he vivido y mucho,
que sepan, que aprendan un poquito qué es lo que quieren y lo que no. Porque a lo mejor quieren estar 8 horas trabajando en una oficina y son felices. Ujú. No tiene Hombre, el más. viajar te da este margen, ¿no? Y este momento de reflexión para precisamente lo que tú dices, saber lo que quiero y lo que no quiero, ¿no? Y supongo que te habrás encontrado con viajeros internacionales y hay países que ya se contempla el que tú hagas un parón, ¿no? Me consta que creo que es Sí, Centro Europa, que hay algunos países, ¿verdad? en el norte, en los países sobre todo escandinavos, Dinamarca, Ah, Noruega, etcétera, ujú, es más, que no lo hagas es raro. Cuando, ajá, cuando tienen 18, 19 años, creo, y lo digo de memoria por la gente que he conocido, si no me equivoco, antes de ir a la universidad se toman 1 o 2 años. Yo tampoco le diría sabáticos, porque al final viajar también aprendes cosas, es decir, te estás en mm, movimiento. Y muchos de ellos, por ejemplo, como son jóvenes, no tienen mucho, no tienen unos ahorros muy grandes. Entonces van trabajando también durante el viaje, que es una de las cosas que puedes hacer. Puedes trabajar también. O sea, no, ujú, creo que es una distinción, es decir, puedes viajar con poco dinero y ir trabajando, que es otra opción de vivir, por ejemplo. Porque ujú, normalmente a lo mejor la gente que no viaja tanto lo relaciona con las vacaciones. Y normalmente si nos vamos de vacaciones es para descansar de un trabajo que a lo mejor no nos gusta mucho. Entonces ya, no es queremos curioso. muchos problemas. Queremos una pulserita o un hotel o cada uno lo que quiera, pero no queremos problemas. Y viajar de esta manera es muy gratificante, pero obviamente cansa también. Mm. No, y uno de los temas que habíamos hablado tú y yo, ¿no? Era lo de los nómadas digitales, es decir, lo que tú comentas. Tú Ujú. puedes trabajar allí, ¿no? Y ahora nos explicarás en qué trabajaba esa gente, por ejemplo. O puede ser que tú, bueno, hagas trabajos como a distancia, de forma remota, ¿no? Bueno, la Ujú. globalización y las nuevas tecnologías nos lo facilitan, Pues ¿no? había dos maneras. Lo pondría en dos grupos Ajá. separados muy grandes de tipos de trabajo que me encontré que la gente hacía. Por uno eran los que, digamos, iban haciendo trabajos, que no tenían un trabajo fijo y llegaban a un sitio y buscaban un trabajo. Hoy en día hay aplicaciones móvil, páginas web, etcétera, que te ponen en contacto con gente que ofrece trabajo. Pues, por ejemplo, uno de los trabajos más comunes es trabajar en un hostel, en un hostal. Mm, Pues a cambio de de X comida, una cama, pues te dan, eh, tú tienes que trabajar tantas horas haciendo las camas o estando en recepción o lo que sea. ujú, ujú. Entonces, esto es una de las maneras de trabajar, pero es que hay muchísimas hoy en día por internet. Es decir, hay granjas que puedes trabajar allí también. Hay ONGs, Claro. hay particulares que quieren que cuides sus hijos y que puedes ir allí. Hay gente que quiere que cuides su mascota y todo esto tienen todas aplicaciones móviles que puedes ir en una concreta y decir, quiero cuidar animales. Y vas en esa aplicación y encuentras a alguien. Y en el segundo grupo sería gente que tiene un trabajo, digamos, fijo, le voy a llamar fijo, Ujú. que trabaja a distancia porque no necesita estar en Ya. el lugar físico. Y esto después de la pandemia que hemos tenido, bueno, después, en la pandemia que estamos, Sí, estamos. eh, nos hemos dado cuenta que se puede trabajar a distancia en algunos trabajos. Entonces, son Ujú, los dos grandes, digamos, gente que puede trabajar de un estilo o de ujú, otro. mm. Em, a ti entiendo ya yéndonos un poquito más al autoconocimiento, ¿vale? Es decir, vamos a decir que en tu caso en particular, tú has estado viajando muchísimo y seguirás haciéndolo probablemente porque va contigo, ¿no? Cuando me dejen. Es verdad. Bueno, de hecho te quedaste atrapado fuera, ¿no? ¿No? Bueno, al revés. No podías Bueno, regresar. tuve que venir corriendo aquí o me quedaba allí. En Mm, Malasia en ese caso estaba. Cogí el ujú. último vuelo que había. Una Eh, aventura también. Mm. sí, sí. Eh, pero entiendo que toda esta aventura te ha hecho a ti replantearte muchas cosas, porque a nivel profesional, si quieres hacernos un breve resumen de cuál ha sido tu trayectoria y el Sí, desencadenante sobre todo, ¿no? sí, sí. Bueno, yo, explicando un poquito a grosso modo, mi historia, una persona corriente que hacía cosas que la mayoría de gente hace, es decir, tuve una infancia feliz en una familia de clase media que no me faltó nunca de nada, me pudieron dar educación, fui a la universidad, estudié un máster, encontré trabajos y durante estos trabajos pues no me gustaban mucho, pero bueno, era constante y porque era lo que tenía que hacer, entonces le dedicaba horas y bueno, fui creciendo, es decir, no me fue mal. Iba creciendo y las metas que me ponía como objetivo dentro del trabajo, pues las iba cumpliendo. Entonces llegó un momento que tuve una crisis, por dentro, digamos que ya estaba mal, se iba
algo se estaba removiendo por dentro, pero bueno, yo no me daba cuenta. Es decir, mi entorno sí que se daba cuenta, pero yo no me daba cuenta. Tú resistes. Entonces, en un momento dado, tuve una crisis, es decir, la persona que estaba en ese momento, la pareja que tenía en ese momento, decidió cortar conmigo y en cuestión de una semana, semana y media, me echaron del trabajo sin motivo aparente, es decir, sin ninguna explicación aparente. Y claro, en ese momento todo lo que la sociedad me había dicho que para tener éxito Mm, lo había conseguido, se me derrumbó. Entonces, en ese fue el punto de inflexión de decir, ¿qué hago ahora? Continúa, es decir, lo fácil para mí en este caso hubiera sido, pues decir, pues paso esta depresión y vuelvo a encontrar trabajo. mm. O, en ese caso, dije, tengo ahorros, se dieron las circunstancias que lo podía hacer y dije, ¿por qué no hago un parón y me conozco más a mí mismo y hago una de mis pasiones, que es viajar? Porque esto de viajar, por ejemplo, siempre lo había tirado para adelante en el tiempo. Es decir, ya lo haré cuando tenga más dinero, ya lo haré cuando tenga más dinero o cuando tenga más tiempo. Ahora tengo que trabajar, ahora tengo que trabajar. Y llego al punto que digo, ahora es el momento. Mm, No quiero repetir los mismos errores, quizás los pueda repetir, pero por lo menos lo quiero intentar. ujú. Entonces, bueno, empecé a estudiar un poquito más de autoconocimiento. Allí nos conocimos Mm, con Mel y María también en sí. el máster del Borja Vilaseca, que seguramente lo conoce mucha gente, el cual recomiendo mucho. Y lo recomiendo gratuitamente, no es ningún patrocinio pagado, ¿Qué va? ni mucho menos. Y eso lo empecé a combinar con haciendo viajes pequeños en Europa y por España. Y siempre viajando solo. Cuando terminó este máster, ya estaba lanzado. En ese momento estaba en mi salsa y empecé un viaje. Empecé por los Balcanes, Albania, Kosovo, etcétera. Y ya después en octubre ya me fui a la India con mi padre, fue un viaje con él. Y ya empecé con Nepal, Tailandia, Myanmar, etcétera. Hasta que llegué a Malasia y por motivos de fuerza superior tuve que regresar, porque mi Ujú. objetivo era viajar hasta septiembre. Cuando uno viaja solo, a qué monstruos o a qué sombras te tienes que enfrentar? ¿No? Porque al final es lo que pasa cuando estás en un momento de estancado o de crisis como el que tú pasaste, ¿no? ¿Cómo te desbloqueas? Buena pregunta, ¿cómo te desbloqueas? Ujú. Es muy buena pregunta porque no es fácil. No sé, salió algo, sinceramente no te lo sé contestar, qué salió de mí para hacer esto. No lo sé. Llámale instinto, llámale, no sé, no lo sé. Pero me Ujú. salió por dentro y decir, me muevo muchas veces por instinto. Bueno, instinto, intuición, más que instinto. Por intuición. Y en ese Ajá. momento salió de mí y dijo, algo dentro de mí me dijo, es el momento, lo tienes que hacer. Cuando uno viaja solo, lo que comentábamos, ¿no? Casi que te miras al espejo y ahí es donde todos los miedos surgen, ¿no? Primero Sí. desde el previo a una vez estás allí. ¿Qué es lo peor de viajar solo? Claro, creo que cada persona se enfrenta a diferentes miedos. Por Mm, ejemplo, en mi caso, uno de los miedos que tuve que afrontar y fue duro al principio, algunas ocasiones, es el hecho de estar solo. Cuando viajas, puedes estar, es interesante porque puedes estar rodeado de mucha gente, pero sentirte solo, porque no tienes ninguna afinidad con nadie de que estás ujú, alrededor. ujú. O al revés, llegas a aprender a estar solo y te sientes muy bien contigo mismo. Entonces, una de las cosas que he podido llegar a mejorar, digamos, dentro de mí es el hecho de estar en soledad. Disfrutar de mi soledad, diría. Ujú. Bueno, es verdad. Es decir, el sentirse uno bastante, ¿no? Y no tener que buscar la felicidad fuera, sino decir, oye, No depender de X ahí personas está. para... Sí. Exacto. Que está muy bien estar con personas, pero porque lo has decidido tú, no porque dependes de ellos. Ujú. Y es importante, ¿no? Si hablamos a nivel profesional, es desde que me dicen qué tengo que hacer, ¿no? A te dicen que es muy buena empresa o esto va a ser lo bueno para ti, es decir, bueno, eso lo decidiré yo, ¿no? Y ese viaje es importante hacerlo, ¿no? Sí, en el mundo profesional además creo que tendemos a dar las gracias a todos. Es decir, me están dando trabajo, es decir, que me exijan mucho, pero yo no tengo que exigir nada. Y cuando digo esto no me refiero a dar un puñetazo encima de la mesa y decir, quiero esto. No, es simplemente al final una relación profesional es un acuerdo entre dos partes. Y Mm, creo que las dos partes tienen que estar de acuerdo. Otra cosa es que debido a la situación de cada uno, la situación económica, etcétera, muchas veces nos vemos acorralados y tenemos que aceptar cualquier cosa, por ejemplo. Yo he sido el primero mm, que he tenido que aceptar
pues sueldos bajos o trabajos que no me gustaban, pero bueno, es lo que había y lo acepté. Pero a raíz de viajar, etcétera, dije, ¿por qué tengo que aceptar todo lo que me imponen y yo no puedo decir, oye, pero yo quiero estas condiciones también? Ujú. ¿Y cómo es eso de emprender? Porque al final has decidido, al menos por el momento, ¿no? Lo estoy intentando. ¿No? ¿Qué Estoy en tal? fase de. Sí. Em, es gratificante por una parte, porque al final es como tu bebé, es como, como si lo estuvieras haciendo. Al final lo haces tú, o con la gente que estás, vaya, con los socios que lo estás haciendo. Y todo depende básicamente de tus decisiones. Obviamente hay cosas Sí. que no tienes control, pero al final, para dónde va el proyecto es porque lo estás decidiendo tú. Y tienes las cartas sobre la mesa y juegas tus cartas, de decir, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y si la cagas, que la puedes cagar emprendiendo, la puedes cagar y muy bien cagada, mi parte es, oye, he aprendido a cómo no hacer una cosa ya. O al Ujú. revés, te puede ir muy bien el proyecto. Eso sí, el que digo es, si tienes que emprender, y este es mi punto de vista, hay gente que emprende y es por otros motivos, pero para mí uno de los valores, si emprendes en algo, es porque te gusta, Ajá. porque le metes pasión y porque crees que puede aportar algo. Ahí está. Y de hecho, ¿no? Volviendo a hablar de las nuevas generaciones, muchos se plantean emprender. Ujú. Primero, porque eso de acatar órdenes ya no les va. Estoy diciéndolo así a nivel general, obviamente es una generación Sí, muy sí. grande, pero eso es uno. El otro es porque ellos, como tú dices, ¿no? Quieren trabajar de lo que les apasiona. Y si eso quiere decir poner en práctica una idea o una solución a algún problema, lo quieren hacer solos, no quieren depender de nadie, ¿no? Ujú. Pero entiendo que hay que hacerlo con responsabilidad porque corres riesgos, ¿no? Sí, por supuesto, pero cuando tienes un empleo también tienes riesgo. Tienes riesgo a no Mm. hacer lo que te está gustando, por ejemplo, que es un Ya. riesgo que a lo mejor, porque normalmente el riesgo lo asumimos o lo relacionamos con lo económico, pero encontrar un trabajo y dejar de hacer tu pasión, también estás asumiendo un riesgo, estás asumiendo de que estás haciendo algo que quizás no quieres hacer. Eso es importante y ahora pues se lleva mucho, ¿no? Se llama ¿cómo se llama esto? El Ikigai, ¿verdad? Ikigai, el Ikigai, de encontrar tu propósito, efectivamente, que es ¿no? básicamente es una relación, si no me equivoco, entre lo que te apasiona, tus aptitudes, que es lo bueno que sabes hacer una cosa de manera innata prácticamente, y lo que el mundo necesita. Esto es el Ujú. Ikigai, que si no me equivoco es una palabra japonesa que Japonés. significa esto, vivir en tu propósito de vida. Pues ahora, en el mundo laboral, esto es lo que todo el mundo persigue. Y dices, ostras, pues si eso me Que hubiera no es cogido. fácil, No, 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 no. no es Pero es una fácil. opción, ¿no? Mira, hay alguien que nos pregunta, ahora que te has quitado de lo que más te gusta, que es viajar, ¿cómo enfocas tu vida o a qué dedicas tu tiempo? Buena pregunta. Ha sido duro. Estar viajando libremente por el mundo y de repente de un día para otro estar encerrado en casa ha sido duro. Pero también me ha servido para reflexionar, para poner cosas en su sitio y para lo que comentaba antes, empezar algunos proyectos que quizás viajando los vas posponiendo porque no tienes tiempo, porque al final viajar te ocupa tiempo y además a mí me gusta mucho moverme de sitio, entonces normalmente en algunos sitios he estado una semana, semana y media, pero no más que esto. Entonces Ujú, es difícil trabajar, que lo he hecho, pero trabajar y viajar con esto es difícil. Entonces me ha servido para poner las cosas en su sitio y para reafirmar lo que quiero y lo que no quiero. ujú. Bueno, gran descubrimiento para toda la vida, ¿eh? Al final. Hay gente Sí, sí, totalmente. que se pasa toda su carrera intentando encontrar qué es eso y que no tiene ninguna forma de ocasión para parar y hacer esa reflexión, ¿no? Y, y hay gente que sufre lo mismo que tú, ¿no? Y en una edad mucho más avanzada y que obviamente hay un duelo que hay que superar, pero que luego hay que verlo como comentas, como una oportunidad de decir, bueno, esto no se me va a plantear muchas veces y tengo la ocasión de parar para identificar precisamente, hola Silvia, lo que me gusta y lo que no me gusta, ¿no? Para tener una vida mucho más plena, ¿no? Ujú. Mira, antes me he dejado una pregunta y también ahora lo relaciono con, claro, tú eres joven, pero probablemente haya gente que le ocurre lo mismo que a ti, ya con familia, con ciertas cargas familiares, ¿no? Y hablábamos de, oye, ¿es necesario viajar para pasar este proceso en el que tú has pasado?
No, no creo que sea necesario. Es decir, no es una parte fundamental de la ecuación de buscar tu propósito o tu ikigai, como comentábamos ahora. ¿Mm? Cada uno tiene que buscar su camino. Es decir, cada uno está en una situación y en un momento distinto de su vida y es que no se pueden comparar unas vidas con otras. Es decir, seguramente hay gente que no ha viajado nunca y ha encontrado su propósito de vida, por ejemplo, haciendo Ujú. otras cosas. O sea, no tiene. Es decir, claro, desde mi punto de vista, por supuesto, viajar siempre que puedas lo tienes que hacer. Pero cada uno tiene sus circunstancias y su vida. Y hay mucha, lo que te digo, mucha gente ha encontrado su Ikigai o tiene una vida muy feliz y no ha viajado. O sea que no creo que Ujú. sea requisito fundamental. Pero mira, si encuentra algo que puede hacer, ¿no? Que le da esa libertad que tú tienes cuando viajas, ¿no? Esa conexión con otras personas y que te enriquece y que te abre. Y además que está alineada con tu pasión. Cualquier cosa que tenga estos tres elementos, en principio, Exacto, ¿no? exacto. Y también había una pregunta que me he dejado antes, que era, ¿qué país recomendarías tú? Y me vuelvo a los viajes, hago para una pareja de jubilados. Hostia, una palabra de jubilados. Claro, eso también depende mucho de los gustos de cada uno. A uno le puede gustar la playa, la montaña, le puede gustar la aventura, le prefiere la comodidad y la tranquilidad, pero de los países que he estado, pues diría que quizás Tailandia, Tailandia o Vietnam. Pues Sí. mira, ya se lo apuntarán, seguro. Y si tienen alguna duda me pueden comentar Sí, ¿no? que me encanta hablar de viajes y puedo estar horas hablando. Bueno, de hecho tienes un blog, una web, ¿no? Donde, Ujú. de hecho, las fotos que hemos ido Eh, compartiendo son tuyas en los stories. sí, ¿Quieres hablarnos un lo poquito de la de lo web, que... bueno, lo de la web es un proyecto que estoy reconstruyendo, se está orientando a otro sitio. Pero sí, hasta ahora había escrito, pero bueno, digamos que eran pruebas, estaba haciendo pruebas con mi propia web. Pero sí, es Y, uno de los proyectos que estoy ujú. Y intentando ahora... desarrollar, pero lo estoy orientando para otro lado. Ajá. ¿Y tienes algo que compartir a nivel profesional para saber cuándo pueden recurrir a ti? Por ejemplo, hay un proyecto que estoy ahora mismo, que estuvimos en contacto hace poco con un compañero, precisamente un guía de viaje que conocí en Irlanda, era mi guía en ese viaje, que en ese Ajá. caso fui con un grupo de personas y tuvimos buena conexión. Eso que comentábamos antes, ¿no? De que a Sí. veces con gente que conoces un periodo de tiempo corto, tienes buenas conexiones y buen feeling. Perdón. Y viajando me contactó porque él montó una agencia de viajes rollo mochilero y uno de los Ujú, proyectos que me encanta y estoy súper emocionado y espero que se pueda hacer es organizar algunos viajes que haría yo de coordinador de estos viajes en los ujú. Balcanes, es decir, Macedonia, Albania y Montenegro. Pero lo bueno de estos viajes es que no está nada, como lo que decíamos, no está nada planificado. Entonces decidimos día a día, es decir, en este caso la figura del coordinador, que en este caso sería yo, Ajá. es de más o menos guiar para qué podemos visitar, qué no, porque ya he estado en esos países. Pero al final el grupo es el que decide qué visitar, qué no visitar, dónde ir, no ir. Entonces hacemos una propuesta de itinerario, pero si el grupo el día siguiente decide, no, no quiero visitar esa iglesia o esa mezquita, por ejemplo, que en los Sí. Balcanes hay muchas, pues vamos a otro sitio, sin problema. Es decir, es viajar solitario, pero sin viajar solo y bajando el riesgo que puede suponer el hecho de, o el miedo que puede causar el hecho de decir, no me atrevo a viajar solo. Bueno, es buena solución es lo que tú dices, ¿eh? Mira, te dicen, ¿no? Me encanta ese tipo de viajes, a la aventura total, pero, ¿no? Con ese medio incerteza, ¿no? Incertidumbre, medio incertidumbre. Exacto. Sí, Qué sí. bien, oye, Entonces, pues bueno, pues es uno de los proyectos que estoy y si alguien interesado, obviamente, me pueden contactar sin ningún tipo de problemas. eso es lo que deberíamos, ¿no? Unir lo que se me da bien y una de mis pasiones, que en tu caso es obviamente el viajar, ¿no? Ujú. Sí, no, lo de viajar, aunque no lo pueda convertir en algo monetizable, quizás, eso va a ser parte, es una de las cosas que decíamos de que he decidido que es parte de mi vida, es decir, mi vida no va a dejar, no voy a dejar de viajar. Es que para mí no existe, no existe esa posibilidad. Obviamente puede pasar, pero ahora mismo no me lo quiero plantear. Bien hecho. Oye, ¿alguno más de los que estáis tiene alguna pregunta? Aquí tienes ya gente que se va a apuntar, ¿eh? Cuando lances esto. Y yo encantado, yo encantado.
No, la verdad es que lo he hecho ya otras veces no yo como coordinador, sino como usuario, y es muy chulo la experiencia, muy chula, porque conoces gente que también está en el mismo rollo, y gente que le gusta viajar, y gente que es flexible, y mola mucho. Para alejarte un poquito, digamos, de la ruta con el bus y que no estás en contacto con la cultura local. Así que Hombre, lo cuando recomiendo emprendes, este es un... totalmente. Hombre, cuando emprendes es importante haber tenido la experiencia de usuario para siempre mejorar, ¿no? No es Sí. algo de, bueno, creo de nada, sino es Y mejoro. quizás es un primer paso para algo que no te atreves y dices, oye, pues no es para tanto. Y quizás a la próxima ya voy yo. Ujú. Fíjate. Si haces algo con críos, ya me dirás. Ah, mira, te preguntan Hombre, oye, pues también, si será con grupos reducidos o cómo. si no me equivoco, son máximo 10 personas. Ok. Y también te preguntan si te ves viviendo en otro país permanentemente. Permanentemente no. Te En tira, otro te país tira. quizás ya lo he hecho, pero permanentemente no. Quizás dentro de 20 años te diga, oye, me he cansado, me quedo aquí. Permanentemente, no lo sé. Ujú. Bueno, oye, em, ha sido un placer realmente inspirador porque, bueno, la valentía, ¿no? Tu valentía, tus ganas de explorar tanto lo de fuera como a ti mismo, ¿no? Em, mira, Josep, la vida es un viaje, ¿no? Salgas o no de tu pueblo, efectivamente. Hombre, es que hay pueblos que es todo un viaje, ¿eh? Vivir allí también. Sí, sí, lo importante es la actitud, ¿no? Y los ojos Sí, con la que tú sí. miras y afrontas esa experiencia. Agradecerte pues que hayas compartido este tiempo con nosotros, tu propia experiencia, tus consejos y, bueno, y compartiremos luego si quieres, bueno, en tu perfil de Instagram está allí, pero si tienes algo que compartir y de este proyecto tuyo, encantada de que nos lo Te lo compartas y agradezco. podamos difundir. Y bueno, no sé, ¿quieres añadir alguna cosita? Bueno, yo decir que también estoy encantado y para ser mi primer directo, oye, pues me ha ¿Esto? gustado y todo, ¿eh? Creo que voy a repetir y hacer más directos como estos. Qué bien, qué bien. Pues muy bien, oye, un placer. Gracias a todos Igualmente. por haber estado allí. Si no hay ninguna pregunta más, pues eso, nos quedamos contigo con tu pasión, tu espíritu aventurero y tus proyectos que seguro que van a ir bien. Más que nada por eso, porque son parte de tu pasión y una extensión de ti. Pues te lo Bueno, agradezco mucho. Yara, gracias, a Venga, todos. gracias. Gracias. Adiós. Saludo a todos. Hasta luego.